formal de la producción a través de un concepto atómico muy particular, pero que sienta las bases para el estudio formal de la teoría de la producción, ¿verdad? Que fue el de plan de producción. Nosotros dijimos en esencia, jóvenes, de que un plan de producción no es nada más que un vector que tenía la siguiente forma: y sub 1, y sub 2, un y sub L genérico, hasta un y sub L mayúsculo, ¿verdad? ¿Sí? Y ese y sub L pertenece a los reales de tamaño L, ¿verdad? La dimensión de ese vector es L. Y lo que tiene contenido ese plan de producción, pues son insumos netos o productos netos, en la cual el signo cumple un rol fundamental para poder determinarlo. Pues jóvenes, ¿cuál es la explicación más sencilla de un plan de producción? Fíjense, un plan de producción no es nada más que un arreglo ordenado de elementos, donde los elementos van a ser bienes. Y esos bienes nosotros los podemos clasificar como productos netos, que serían bienes que va a generar la firma, o bien insumos netos, que son bienes que va a requerir la firma, ¿sí? ¿De qué depende que ese bien sea insumo o sea producto? Pues depende de las posiciones de oferta y demanda que nosotros vamos a analizar y que formalmente nosotros lo vamos a definir a través de su signo, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, un plan de producción solo nos permite ordenar los bienes y clasificarlos en productos o bien insumos, ¿de acuerdo? Entonces, para poder ejemplificar un caso de plan de producción, vamos a ver, valga la redundancia, el ejemplo que está en las diapositivas. Ustedes ya tienen a disposición, ¿sí? Y el que les voy a presentar en este momento. Muy bien, entonces revisemos este ejemplo, jóvenes. Vamos a considerar una firma que produce medios de transporte, ¿sí? Produce vehículos, motocicletas, bicicletas y también pues requiere trabajo. Tenemos las posiciones de oferta y de demanda para cada uno de los bienes que tenemos acá listados, ¿sí? Por ejemplo, esta firma que produce medios de transporte no ofrece al mercado trabajo, cero. Por el contrario, va al mercado de factores de la producción y demanda 100 trabajadores, ¿sí? Para el caso de los vehículos, en determinado periodo su oferta es de 300 vehículos. Pero fíjense que parte de esos vehículos los destina al autoconsumo. O sea, los va a demandar la misma firma. ¿Y por qué motivo lo puede demandar? Pues puede ser, por ejemplo, que a los altos ejecutivos se les dé un carro que está produciendo la misma firma. De esa cuenta que la producción de 300 vehículos, pues va a demandar 50 de ellos, ¿sí? Para el caso de las motocicletas, pues fíjense que produce 90 motocicletas, produce mucho menos que los vehículos y demanda 100. O sea que además de consumir toda su producción de motocicletas, va al mercado y demanda 10 motocicletas más, ¿sí? ¿Por qué las puede demandar? Pues qué sé yo, por cuestiones de mensajería, ¿sí? Es mucho más fácil transportarse en motocicleta y en consecuencia va a demandar 100 motocicletas, ¿sí? Correspondencia de una sucursal a otra, entonces utiliza ese medio de transporte. Y por último tenemos las bicicletas, también produce bicicletas, pero todas las va a demandar, ¿sí? Su demanda va a ser completa. Prácticamente esa producción es para el autoconsumo. Entonces, ¿cómo determinamos la posición neta? No es nada más que residuo de la cantidad que está ofreciendo menos la cantidad que está demandando. Por ejemplo, la oferta de trabajo es cero porque no va a ofrecer trabajo, sino que demanda, entonces 0 menos 100, nos queda una demanda de trabajo de 100 unidades, 100 trabajadores. En consecuencia, dado el signo que nosotros tenemos acá, el trabajo se convierte en un bien requerido, en un insumo neto, ¿de acuerdo? Dentro de nuestro vector de producción. Si nos vamos para el lado de los vehículos, pues a pesar del autoconsumo, de parte del autoconsumo que tiene de los vehículos, pues la producción va a ser de 250 vehículos que van directamente al mercado de bienes y servicios. En consecuencia, los vehículos van a ser bienes que va a generar la firma. Los vehículos son productos netos. Por el contrario, para el caso de la motocicleta, pues si bien está produciendo, en el neto, las motocicletas se convierten en un insumo, en un bien que requiere para poder producir vehículos, ¿sí? Y por último, las bicicletas, dado que
el valor es 0, no hay signo, podemos decir que ese bien no participa en el proceso productivo, al menos para ese periodo. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esta información, ¿cómo nosotros podríamos construir el plan de producción o el vector de producción de la firma para ese periodo? Entonces, veámoslo acá. Aquí está. Veámoslo acá. Entonces, nosotros tendríamos un arreglo ordenado de elementos, tendríamos el vector Y, que tiene la forma menos 100, 250. El siguiente era menos 10, ¿verdad, jóvenes? O menos 50. Menos 10, creo. Menos 10 -10. y 0. Gracias, jóvenes, por la aclaración. Y sabemos que el primer componente, por ser un vector y por ser un arreglo ordenado, corresponde al trabajo. El segundo, pues, corresponde a los vehículos, a los carros. ¿Sí? El tercero corresponde a las motocicletas, motos. Y el último componente corresponde a las bicicletas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos leer esto? Que para poder producir 250 vehículos en el mes de enero, no puedo decir que esto corresponda a enero del 22, para poder producir 250 vehículos requiero de 100 trabajadores, 10 motocicletas. No estoy diciendo que aquí estén listados todos los factores para poder producir vehículos, ¿sí? Es nada más un ejemplo. Lo que quiero recalcar, jóvenes, es que son las posiciones de oferta y demanda las que definen si ese bien termina siendo un insumo neto o un producto. ¿Sí? Entonces, ustedes se preguntarán, mire, ¿cuál es la utilidad de esto entonces? Fíjense que nosotros podemos contrastar esta forma de poder producir con otra. Este puede ser el vector Y sub I y puedo tener otro vector Y sub J, en la cual con esos mismos 100 trabajadores y con ese mismo número de motocicletas que me sirven de insumo, voy a generar, por ejemplo, 200 vehículos. Digamos que esto sucede o va a suceder en enero de este año. Pero si en una comparación interanual, eso para nosotros como economistas es una fuente de información para el análisis económico. ¿Qué podemos señalar acá? Que a pesar de tener la misma dotación de insumos, el nivel de producto está cayendo. ¿Qué está detrás de eso? Es lo que nosotros tenemos que estudiar dentro del contexto de la teoría de la producción. Lo que quiero indicar es que el concepto de plan de producción es relevante para el estudio del fenómeno productivo, porque al momento de agrupar los planes de producción, ya puedo hacer un análisis de estática comparativa, puedo ver la dinámica que tiene el producto, en este caso, bajo una cantidad igualitaria de los insumos. ¿Sí? Entonces, jóvenes, este sería el primer concepto que nosotros estaríamos analizando, el concepto de vector de producción. ¿Sí? Si quieren, de forma coloquial, uno podría indicar que un plan de producción o que un vector de producción es una forma particular o bien específica de producir. Si quieren, nos olvidamos de RL, de la notación como tal, nos podemos quedar con este concepto que es muy intuitivo. Un plan de producción es una forma particular, una forma específica de poder producir. ¿Cómo así? Para poder producir 250 carros, necesito de 100 trabajadores y de 10 motocicletas. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Ahora fíjense bien, ya estoy listando dos planes de producción. Pues eso nos lleva al siguiente concepto. El siguiente concepto es el de conjunto producción. ¿Sí? Conjunto producción. Una pregunta, Alec, ahí el trabajo que es menos 100, ahí que, digamos, qué función tiene entre toda va a reunirse esa función, por ejemplo, del vector Y sub I o Y sub J. Sí, ahí lo que nos está indicando es que tiene la misma cantidad de insumo. Primero, Manuel, usted me dice si por ahí va su pregunta, que el signo nos permite identificarlo. ¿Sí? Entonces, la función que tiene es que al final nosotros requerimos de trabajo
dado que asignes menos para poder producir vehículos. Y nosotros sabemos que el primer componente dentro de cada uno de estos vectores representa la cantidad de trabajo. Aquí como tenemos dos formas distintas de poder producir, a uno lo estoy llamando vector I y a otro vector J, porque son dos vectores distintos, ¿sí? Entonces el I y el J me permite diferenciar este vector de este vector. ¿Qué tienen en común tanto el vector I como el vector J, que son dos formas de poder generar producción? En que en ambos tengo la misma cantidad de insumos. Lo que pasa es que en uno estoy produciendo más que otro, ¿sí? Entonces, ¿qué le permite esto, Manuel? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos llevarlo a un escenario mucho más sencillo, en la cual no tenemos 4 componentes, sino nada más 2, yo puedo abstraer este componente de acá y este de acá, pues yo lo podría llevar al plano. Entonces, la cuenta podría trabajar acá. Aquí tendría en el eje X, tendría los insumos. ¿Sí? Recuerden que como es negativo, me tengo que mover hacia la izquierda. Tendría menos 100. Y eso, para el caso de enero de 2022, yo tengo una producción de 250 vehículos. Pues fíjense que ya tengo ploteado dentro de mi cuarto cuadrante del sistema de coordenadas cartesianas esta forma de poder producir. Para poder producir 250 vehículos requiero de 100 trabajadores. Este sería mi Y sub I. Pero ¿qué pasó en enero del siguiente año? Este enero de acá. Pues sigo teniendo los 100 trabajadores, pero la producción, por algún motivo, que es el que nosotros tendríamos que explicar, pues la producción cae, ¿verdad? A 200 vehículos. Entonces aquí podría representar mi vector J, que sería otra forma de poder producir. Ya corresponde en la parte del análisis económico responder por qué está pasando esto, por qué con la misma cantidad de insumos ahora estoy produciendo menos, ¿verdad? No sé si por ahí respondí varias cosas, Manuel, pero no sé si iba por ahí incluida la pregunta que usted me hacía. Sí, gracias. Muy amable. Exactamente. El signo menos me indica que es insumo, ¿verdad? Entonces me tengo que mover hasta acá. Ya vamos a relajar ese supuesto que nosotros estamos colocando para trabajar en el primer cuadrante, que es lo usual, ¿verdad? Solo voy a dar acceso acá, jóvenes. Alguien está pidiendo acceso. Nancy. Muy bien, entonces, jóvenes, conjunto producción. ¿Qué es el conjunto producción? Ahora ya avanzamos un poco más. Vamos a agrupar a todos los vectores de producción. Entonces, vamos a decir que el conjunto de producción es la agrupación o la colección. ¿Sí? Voy a colocar esto acá. Es el conjunto de producción, es la agrupación de todos los planes de producción, o todos los vectores, pero estamos hablando de lo mismo. Que son, voy a utilizar rojo, jóvenes, es importante este calificativo. Que son técnicamente viables. Entonces, al final, el conjunto de producción es la colección de todos los planes. Todos los planes de producción que la firma puede realizar condicionado a la técnica forman parte del conjunto de producción. Por ejemplo, estos dos forman parte del conjunto de producción. Ahora, si ustedes revisan, jóvenes, hay una pregunta obligatoria en esa definición. Que más que adornar, digámoslo así, el concepto, contiene mucha información de lo que nosotros concebimos detrás de esa pregunta. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué consideran ustedes que es la técnica o la tecnología? Técnica y tecnología para nosotros en este curso van a ser sinónimos. Pero, ¿qué sería para ustedes la tecnología? ¿O qué incluye la tecnología? ¿O ejemplos de tecnología? Vamos a preguntar. Quiero Es preguntarle una, a... Así, Gabriela. perdón, Gabriela.
Perdón, Aunque no me crea, a usted le iba a preguntar, mire, qué casualidad eso, esa es la probabilidad, Perdón. es casi cero, y le voy a preguntar a Gabriela. Y usted precisamente encendió su micrófono, adelante. ¿Es una manera de trabajar o es un medio? Sí, sí, exactamente. Digamos, ¿cuál podría ser un ejemplo en función a la definición que usted me dio, Gabriela, de tecnología? O sea, usted me dio una definición de tecnología, señalando que es una forma de producir. ¿Verdad? ¿Cuál sería un ejemplo de eso en un caso concreto? ¿Qué le Basándonos en llamaría lo que usted técnica? estábamos hablando. ¿Cómo? Basándonos en lo que estábamos hablando. Sí, digamos, en base a lo que estamos discutiendo. Ujú. Por ejemplo, si, como en los dos casos que puso usted, ¿verdad? Que se necesita más trabajo para poder producir más. Por ejemplo, la tecnología nos podría servir para crear un anuncio diciendo que necesitamos empleados, por ejemplo. No sé. Podría ser, exactamente, muy bien, Gabriela. Podría ser, incluye más aspectos, pero efectivamente podríamos iniciar con esa definición que usted nos está señalando. Vamos a ver, Mario y Alejandra. Alejandro, perdón. Le voy a preguntar a alguien más. Gracias, jóvenes, por levantar la mano. Quiero preguntar a... Bueno, no, Mario. Mario González, ayúdame usted, por favor. ¿Cuál sería su definición de tecnología? O un ejemplo de lo que es tecnología. Una tecnología para la optimización de los procesos de producción que en un proceso productivo, al momento de aplicar tecnología, pues los costos de producción sean menores y la producción se realice en el menor tiempo posible. Exactamente. Muy bien, Mario. Fíjense que ya estamos introduciendo el concepto de eficiencia. O sea, la tecnología trae consigo eficiencia. Y una métrica de esa eficiencia puede ser el tiempo que me lleva a realizar una unidad de producto, ¿verdad, Mario? Exactamente, por ahí, por esa vía. Correcto. Camilo. LIC es la sumatoria de técnicas y metodologías. Exacto. Muy bien, jóvenes, excelente. La Fíjense, factibilidad que usualmente, trae, sí, Gabriela, la adelante. factibilidad que trae la tecnología. Exactamente. Fíjense que la incorporación de tecnología hace más eficientes a los procesos productivos, que tiene que ver mucho con la forma en la que hacemos las cosas, que fue una definición que originalmente nos dio Gabriela y que está asociada a lo que Camilo señaló, al método que nosotros aplicamos. Fíjense bien, jóvenes, antes de poder definirlo, porque lo vamos a definir concretamente en un par de minutos, quiero dar un ejemplo, bueno, no sé si sea más sencillo, pero creo que es un ejemplo que usualmente, con el cual nosotros usualmente nos enfrentamos cuando, bueno, en la academia, digamos, cuando estamos estudiando, estamos resolviendo tareas, ¿sí? Digamos que ustedes tienen que resolver este problema. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes quieren producir la resolución más eficiente de este problema. Hay distintas técnicas para poder hacerlo, jóvenes, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes tienen este problema de examen y la producción de este problema es el bien que ustedes van a generar. Hay muchas formas de poder resolverlo, jóvenes. Una más eficiente que otra. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes no tuvieran todo ese conocimiento, si no tuvieran un método que ya aprendieron para poder resolver esto de forma eficiente, ¿cuál sería un método mucho más arcaico y tradicional? Pues podría tomar el numerador. Y esto que tengo acá, que es una potencia, implica una multiplicación abreviada. ¿De cuántas veces el 5? 99. ¿Cuántas veces? Tendría que multiplicar 99 veces el 5. ¿Sí? Digo yo, 5 por Usted 5, resta ahí. 5 por 5 por 5. 99 veces, joven. ¿Sí? Hago lo mismo con el denominador, solo que ahora lo tengo que multiplicar 97 veces. 5, 5. Entonces ya tengo un dividendo y tengo un divisor. Entonces hago la división. Tengo voy a tener un número enorme y otro número enorme acá. Y encuentro el resultado. Fíjense que ese es un método para poder resolver este problema. Una técnica, una tecnología, ¿sí? Pero ustedes, dado el conocimiento que tienen una técnica más eficiente, ¿verdad? ¿Y cuál sería esa técnica más eficiente?
Separar el 97 de arriba del 2 y luego dividirlos. Gestar. De tal manera que exactamente, de tal manera que la respuesta sería Al cuadrado. Restar los exponentes. exactamente, cuadrado. ¿verdad? Pero Copia la base, se restan los exponentes. fíjense, jóvenes, que eso que ustedes me están diciendo es tecnología. Vean cómo los economistas concebimos a la tecnología. La tecnología es un activo intangible. Y el activo intangible son los conocimientos, son las habilidades, son las destrezas que ustedes tienen. Para un economista, el concepto de técnica o tecnología es mucho más amplio que la materialización de la tecnología a través de un celular, una computadora, qué sé yo, un móvil, ¿sí? Un aparato de audio, qué sé yo, ¿sí? Concretamente, si lo hacemos con la tecnología más eficiente, pues aplicamos un conocimiento que se llama división de potencias de cual base. Copiamos la base, restamos exponentes y obtenemos al final de cuentas 25, ¿sí? Ese 25 se puede obtener de una manera mucho más arcaica y con una técnica mucho más rudimentaria, ¿sí? Entonces, el concepto de técnica que está ligado al conjunto de producción tiene que ver con ese conjunto de conocimientos que hacen más eficiente. Y piensen que lo estoy relacionando con lo que Mario nos indicó, ¿sí? Con hacer más eficiente la producción. En este caso, pues estamos viendo la producción o la resolución de un problema, pero se puede aplicar, por ejemplo, a la producción de vehículos, las cadenas de producción, ¿sí? La producción de pan. ¿Cómo hacer más eficiente? ¿Cuál es la técnica más eficiente para poder producir pan? Probablemente tal vez no sea, qué sé yo no conozco eso, ¿verdad? Pero qué sé yo, tal vez combinar primero la harina con el agua o hacerlo después incluir el azúcar. Es la forma en la cual nosotros hacemos el proceso productivo y que lo hace ser más eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, el concepto de tecnología es mucho más amplio para un economista del que usualmente nosotros concebimos como tecnología. Y el conjunto de producción está condicionado a la técnica. Entonces, a partir de este ejemplo que les acabo de dar y los que tanto Mario, Camilo como Gabriela nos hicieron el favor de indicar, pues vamos a escribir una definición, solo que creo que hay inquietudes o hay comentarios. Sí, cabal, ¿Edelman? que fue lo que hizo Henry Ford con la cadena de producción, ¿verdad? Exactamente. Esa se llama innovación. Exactamente. Y lo que dicen los economistas es que detrás de los procesos de innovación que tienen que ver con mejoras técnicas está el crecimiento económico. Exacto. Muy bien. Es una visión, digamos, de schumpeteriana, se llama, ¿verdad? O sea, es un economista que señalaba que la innovación traía consigo no solo mejores técnicas de producción, sino que motivaba el crecimiento económico. Saúl, ¿iba a indicar algo? Bueno, Edelman, no lo dejé terminar, no sé si iba a comentarnos algo más. No solamente eso, el cambio que vino a producir el proceso de producción por medio de la agilización, como lo hizo Henry Ford, ¿verdad? Y eso vino a cambiar todo lo que fue la industria. Y lo hizo más eficiente, ¿verdad? Es el concepto que está asociado con tecnología. Sí, exactamente. Gracias, Edelman. Saúl, no sé si nos iba a comentar algo. Una consulta. Sí, Ahorita es un claro. ejemplo muy sencillo, pero realmente en la vida real son cientos de factores, insumos que pueden intervenir en la producción. ¿Cómo se realiza eso? Porque al final esto tenemos que materializar todo ese conocimiento, ¿verdad? En la práctica. Sí, exactamente. O sea, al final, ¿cuál podría ser otro ejemplo? Y ustedes lo ven continuamente año con año con las firmas que producen bienes tecnológicos, particularmente celulares y compañeros, ¿verdad? Principalmente en firmas que tienen altos niveles de competencia, o sea, convergen a la competencia perfecta, que sería el modelo que ustedes ya han visto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Año con año invierten en generar nuevas funcionalidades a los celulares, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué está detrás de eso? El conocimiento. O sea, ingenieros que estén más capacitados para poder generar mayor funcionalidad en los aparatos, hace que la tecnología vaya apareciendo, hace que los procesos productivos sean más eficientes. Entonces, ¿cómo se materializa? Pues a través de la generación de conocimiento. Los conocimientos, al momento de implementarse en los procesos productivos, los hacen más eficientes. Ahora, ¿cuál es la fuente de los conocimientos?
¿Cómo se generan los conocimientos, jóvenes? Tal vez ¿Cómo se poniendo en generan esos? práctica lo que ya conocíamos para saber lo que sí funciona y lo que no. Experimentar, eso podría ser una fuente. ¿Qué más, Esa galleta. ¿Cuál Manuel? fue la pregunta, Lick? Perdón. Sí, ¿cuál sería la fuente de los conocimientos? ¿Cómo hacemos que la cantidad de conocimientos crezca en una economía, que los métodos de producción sean más eficientes? A través de la investigación. Exactamente. Muy bien, Ronnie. Capacitaciones también, licenciado. Exactamente. Muy bien, Dora. ¿Sí? ¿Dónde se genera el conocimiento? Pues a través de la investigación. ¿Quiénes son los encargados de hacer investigación? Por una parte, las universidades. Las universidades hacen investigación. Y por eso es que las economías desarrolladas invierten en educación. Porque la educación genera conocimientos. Y los conocimientos generan eficiencia. Las firmas invierten en conocimientos, investigación y desarrollo. ¿Verdad? Ustedes ven Bayer, ven las empresas tecnológicas, ellos invierten en conocimientos, en técnicas de producción más eficientes. Y por ello es que las economías desarrolladas focalizan sus recursos hacia aquellas firmas que generan conocimientos. Y obviamente hacia las universidades, que son una fuente por excelencia de generación de habilidades, destrezas y conocimientos. Exactamente. Muy bien, muchachos, ya lo tenemos claro. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a definir qué es tecnología. ¿Sí? Para poder después explicar el conjunto de producción en ese contexto. Esta gráfica ya la voy a quitar. Entonces, jóvenes, ¿qué va a ser tecnología para nosotros? Ya voy a volver a este concepto. Tecnología o bien técnica. Va a ser para nosotros equivalente esos dos conceptos, ¿sí? Esas dos definiciones que vamos. Técnica. Técnica. ¿Sí? Y tecnología. Pues vamos a decir que es el conjunto de conocimientos, termina siendo como una especie de activo intangible de una economía. El conjunto de conocimientos, habilidades, y destrezas que permiten hacer más eficiente los procesos productivos. Entonces, como indicó Dora, la capacitación permite hacer más eficiente el factor trabajo. Ganar cada uno de sus cursos aprendiendo les permite incrementar su técnica, hacer más eficiente su técnica. ¿Sí? Su técnica de poder producir. Porque esto después ustedes lo llevan al mercado laboral. Entonces, jóvenes, el conjunto de producción incluye todos los planes de producción que la firma puede realizar condicionado a las habilidades, a los conocimientos que tiene para poder producir. Está condicionado a eso. Yo le decía a los compañeros, como otro ejemplo. Ahora ves. A la pena que tenemos a dos corredores profesionales, ¿sí? Que tenemos el tiempo, y cada uno de ellos pues, va a correr 2 horas. ¿Por qué uno, a pesar de tener la misma indumentaria, digamos, tener la misma hidratación, todo igual? ¿Por qué uno puede correr 21 kilómetros y por qué otro puede correr en el mismo tiempo 30 kilómetros? Tienen diferente Tiene la misma entrenamiento. cantidad de insumos. Sí, adelante. Quizá uno tuvo más La preparación. técnica. Exactamente. La técnica y la preparación. Uno tiene una técnica más eficiente para poder correr. ¿Y qué está detrás de la técnica? La preparación. ¿Qué está detrás de la técnica que ustedes están construyendo con los conocimientos? Pues preparación, jóvenes. ¿Sí?
Hay que prepararse para poder implementar la técnica. Eso hace que para la misma cantidad de insumo, el nivel de producto, en la medida que aumenta mi técnica, ¿qué pasa? Va aumentando, ¿sí? Por eso es que muchos creen que la fuente del crecimiento económico es la técnica, porque no se basa en incrementar la cantidad de recursos, que en la mayoría de países es limitado, jóvenes, ¿sí? Vean la cantidad de recursos que nosotros tenemos, tanto el humano como los recursos naturales y físicos que tenemos disponibles. Como son limitados, lo que dicen los economistas, y ustedes lo van a ver en sus cursos del área profesional, pues tenemos que invertir en técnicas más eficientes. Claro. Eso nos permite salir de la trampa de la cantidad limitada de insumos. Entonces, si mejoro mi técnica, en 2 horas puedo correr muchos kilómetros. Eso es lo que está detrás. Y como lo indicó Gabriel, para poder mejorar mi técnica, tengo que prepararme. Contrata un entrenador. Exactamente, exactamente, jóvenes. Eso es lo que está detrás de todo esto. Hay que invertir en tecnología, exactamente. Entonces, jóvenes, veamos ejemplos de planes de producción. Entonces, los planes de producción son todos aquellos vectores que son viables, porque hay unos que no puede alcanzar la firma. ¿Por qué no puedo alcanzarlos? Pues porque tienen limitaciones técnicas. Entonces, veamos ejemplos, jóvenes. Ejemplos algo más abstractos, pero aleccionadores. Nos van a dar un mensaje muy importante. En el sentido que nos van a ayudar a interpretar el concepto, ¿verdad? Vamos a colocar ejemplos. Ejemplos de conjunto de producción. Número 1. Se acuerdan que lo vamos a representar con una Y mayúscula porque es un conjunto. Entonces vamos a decir, sea X un insumo neto. Insumo neto. Fíjense que voy a evitar trabajar en la parte negativa del eje X, porque ya dije que X es un insumo, entonces ya no necesito el signo menos porque sería ser sobreexplicado, ¿verdad? Ya dije que es un insumo, no refiero el signo. Y es un producto. Lick, perdona, ¿a qué se refiere con neto? Así, ¿se acuerdan que ahí lo que hacemos es revisar las posiciones de oferta y demanda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos para el caso del trabajo, verdad? El trabajo, pues al momento que la firma iba a demandar trabajo, diría, bueno, ¿cuánto va a ofrecer de trabajo? ¿Cuál sería el labor supply? 0. Pero ¿cuánto es la respecto de lo que va a demandar? 0 menos 100, pues nos queda 100, ¿verdad? Entonces este 100 se convierte en un insumo neto. ¿Por qué es neto? Porque estoy empatando las posiciones de oferta y demanda, las estoy contrastando, ¿verdad? Ok, gracias. Ese sería la idea. Como es neto, ya consideramos la parte de autoconsumo, si quieren verla así, ¿verdad? Estábamos viendo anteriormente. Pero este concepto es más amplio. En consecuencia, vamos a agrupar muchos planes. Entonces, como es un conjunto, lo vamos a representar en su forma descriptiva o por comprensión. Entonces, vamos a tener planes de producción que van a ser pares ordenados, que van a estar en R2, ¿verdad? Están en el plano. Calque el nivel de producto, tiene esta especificación, esta región que nosotros vamos a caracterizar con X mayor o igual a 0. ¿Por qué si es un insumo neto A mayor a 0? Porque ya definimos acá que es un bien requerido. Entonces, ya no vamos a trabajar en la parte negativa del X, sino en la parte positiva. Número 2. Vamos a tener nuevamente planes de producción que están en el plano cartesiano. Y va a ser menor o igual a X elevado al 1 medio. Y X va a ser mayor o igual a 0.
Un último ejemplo. Conjunto producción. Ahora fíjense, vamos a cambiar, vamos a ver X1, X2 y Y. En lugar de tener pares, tenemos triadas. 3 componentes. Esto ya no va a estar en el plano, sino que va a estar en el espacio. O sea, L toma el valor de 3, está en R3. Entonces, Y, fíjense que va a ser menor o igual a X1, elevado a lo medio, y X2 elevado a lo medio. Y vamos a decir tanto que X1 como X2 van a ser mayores o iguales a 0. Entonces vamos a representar, vamos a trabajar nada más con el ejemplo número 1, entonces vamos a representar gráficamente el conjunto producción que tenemos en este inciso. Y lo vamos a relacionar con el concepto que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense que X es un insumo y Y un producto. Puede ser cualquier proceso productivo, ¿verdad? Vamos a suponer que X va a ser el número de horas de trabajo. Y Y, como es un producto, dijimos, va a ser el número de documentos de investigación que realice el economista. O puede ser realizado. Y vamos a tomar esta definición de conjunto. Entonces, lo podemos representar en el plano, sí, XY. Y como todo es positivo prácticamente, esto está al cuadrado. Entonces, si este es positivo, nada más el cuadrante numérico. Y voy a tener X y voy a tener Y. Entonces, en Y voy a tener el número de documentos de investigación, número de reportes, y X el número de horas de trabajo destinados a la elaboración de dichos documentos. ¿Cuál sería el conjunto de producción de ese proceso productivo? Hay N planes de producción, hay muchos, pero podemos caracterizar alguna parte de ellos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos 1, 2. Al final de cuentas, el conjunto de producción va a ser una región de plano. Porque fíjense bien, el producto tiene que ser menor o igual que el insumo elevado al cuadrado. Fíjense, en una hora, ¿cuántos reportes puede generar este investigador? A lo máximo. Fíjense que es el insumo al cuadrado. Entonces, en una hora, como máximo, puede generar un reporte. Uno. ¿verdad? Un reporte. Pero si le adicionamos una hora más, es decir, en 2 horas, ¿cuántos reportes puede realizar? Lick, Insumo al cuadrado. ¿Cuántos? Perdón, ahí me perdí un poquito. ¿Por qué uno? Sí, porque sería el nivel de producto, que sería el número de investigaciones, pues va a ser igual al insumo, que en este caso es 1, elevado al cuadrado. ¿No? Es 1 al cuadrado, 1. Fíjense que son todos los planes inferiores o iguales, esto lo vamos a caracterizar, o sea, incluiríamos todo esto.
sea, desde no generar ni un solo reporte hasta generar uno. ¿Sí? Gabriela, creo que va a quedar más claro con el caso del 2. Voy a trabajar 2 horas en elaboración de reportes. Bueno, entonces, como máximo, ¿cuántos puedo generar? 4. Gabriela, 4. Gracias, licenciado. Hay que preguntar, joven. Yo creo que ahí se ve, está un poquito más arriba. 4. Fíjense bien, son todos los planes de producción que son viables. Si puedo producir 4, ¿qué dicen ustedes? ¿Puedo producir 3? Siempre con las mismas 2 horas. Sí. Sí, ¿verdad? Si puedo producir 4, claramente puedo producir 3. Si puedo producir 3, ¿puedo producir 2? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Si puedo producir 4, ¿puedo producir 0? Claramente en esas 2 horas puedo producir 0. ¿Cómo? No hago nada, ¿sí? Lo que quiero decir es que el conjunto producción incluye todos los planes que son viables, incluyendo aquellos que no parecen ser eficientes, ¿sí? Por eso es que son todos los niveles de producto menores o iguales a 4. ¿Cuáles serían? Pues 3, 2, 1 y 0. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa si voy a trabajar 3 horas en elaboración de reportes? Pues como máximo, ¿cuántos puedo generar? 9. 9. 9. Sí. 9. Eso es lo que me indica la especificación, exactamente. Entonces aquí, porque como máximo, 9 reportes. ¿Puedo producir menos? Sí, el conjunto producción tiene la característica que incluye los planes de producción, tanto aquellos que corresponden al máximo como los que son inferiores a este. Entonces, si la relación fuese continua, el conjunto producción serían todos los planes de producción que están en esta región sombreada. Todos, ¿sí? Incluyendo los que están en la frontera. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos el plan de producción 1,1. Si nosotros conseguimos los planes de producción de la forma X, Y, aquí tendría 2,4. Y aquí tendría 3,9. Pero el conjunto producción incluye viable producir 0 con 3 horas. Es viable producir 1, 2, 3, 4, hasta 9. ¿Por qué hasta 9? Porque está condicionado a la técnica. ¿De acuerdo? Les vuelvo a repetir, el conjunto producción incluye que serían los eficientes como aquellos que, aún no siendo eficientes, son alcanzables. ¿Sí? Alguien levantó la mano, no sé si vi Oscar o Sí, licenciado, ¿Sí? fui yo, Oscar, buenas noches. Sí, yo tenía duda, me surgió la duda que lo viable no significa eficiente. No, no necesariamente. Ok. Fíjese bien, esa es muy buena pregunta y eso tiene que quedar completamente claro, Oscar y compañeros. Por ejemplo, ¿es viable en 3 horas nada más hacer un reporte? Sí. Como es viable, está dentro del conjunto de producción, porque es posible hacerlo. Pero no necesariamente lo viable significa que es eficiente, porque dentro de todo lo que es posible, lo eficiente para el caso de 3 horas de poder elaborar reportes, ¿cuál sería? Pero si 9. Por lo estoy menos trabajando 9. exactamente. El 9 Entonces, es como lo dentro más. de lo posible, sí, exactamente. O sea, no todo lo que es viable es eficiente, pero lo que es eficiente es viable. ¿Sí? Que es este punto de acá. Este punto de acá es eficiente. Y es eficiente y al mismo tiempo es viable. Pero no todo lo que es posible pues va a ser eficiente. Exactamente. ¿Sí? No es necesario Sí. que sea eficiente, pero que siga la técnica. Que esté condicionado a la técnica. Exactamente. Incluso lo pueden ver de otra manera, Gabriel y compañeros. Entonces, esto puede ser problemas que ustedes están resolviendo en un examen. Digamos, cambiar de fenómeno productivo, ¿verdad? En 3 horas, ¿cuántos problemas puedo resolver? Pues digamos que el examen trae 15, pero lo más eficiente que puedo resolver es 9.
aplicando toda la técnica que tengo disponible, haciendo la división de potencias como ustedes la vieron. Eso me ahorra un montón de tiempo. Entonces me permite en 3 horas resolver 9 problemas. Lo que pasa es que el conjunto de producción incluye también aquello que no es eficiente. ¿Por qué? Porque en esas 3 horas puedo resolver nada más un problema. Puedo resolver 2 problemas. Y todo ello está condicionado a la técnica. ¿Cómo podría hacer para que con esas 3 mismas horas pudiera resolver más problemas? Probablemente, pues, mejorar Tecnología. mi técnica de poder resolver problemas, ¿verdad? Sí. Entonces, Oscar, digamos, su pregunta es muy importante porque eso nos permite diferenciar entre un concepto que es conjunto producción con el que vamos a ver en un par de minutos, ¿sí? El conjunto Lick. producción incluye las distintas formas de poder producir, independientemente si estas son eficientes o no. Hay una parte, hay un punto que es eficiente, pero también incluye el conjunto de producción aquello que, siendo viable, no es eficiente, ¿sí? Está condicionado a la técnica, porque la técnica no me permite pasar de 9 problemas resueltos, o bien 9 reportes, como quieran verlo, ¿sí? Todos los niveles de producción que están por debajo de ella son posibles, más no eficientes. Porque la eficiencia tiene que ver con los volúmenes máximos de producción. Y para cada nivel de insumo, hay nada más un nivel de producto que lo hace ser eficiente, ¿sí? Pues, Oscar, ¿cómo estamos ahí, compañeros? Sí, licenciado, me quedó claro, gracias. ¿Sí? Excelente. Tiene que quedar completamente claro porque el siguiente concepto parte de este, ¿sí? Entonces, el conjunto producción incluye lo que es eficiente y aquello que, siendo viable, no es eficiente. El siguiente concepto nos permite discriminar y separar aquello que no es eficiente dentro de lo que es posible, ¿sí? Y sobre eso nosotros vamos a trabajar para poder hacer análisis económico, ¿sí? Pero primero caracterizamos todo lo que es viable, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a definir ahora, si no hay inquietudes, qué es un vector técnicamente eficiente. Ya hablamos un poquito de eso, el concepto ya lo tienen ustedes, pero necesitamos definirlo, ¿sí? Entonces, para ello, me voy a pasar las diapositivas que ustedes ya tienen disponibles, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente concepto que parte del conjunto de producción es el de un vector técnicamente eficiente. Entonces, revisemos. Voy a compartir mi pantalla y vamos a verlo, ¿no? Vean acá, aquí hay otra forma de poder ver el conjunto de producción. Aquí la diferencia es que como no estoy haciendo la separación de insumo neto, o no lo estoy definiendo como tal, tengo que trabajar en el eje negativo, digamos, en la parte negativa, ¿sí? Del eje X. Pero, si se dan cuenta, todo lo que está en verde es el conjunto de producción. También se le llama conjunto de posibilidades, pero en esencia es el conjunto de producción. El conjunto de producción, si se dan cuenta en esta parte que está azulada, ¿cuántos planes de producción tengo? Tengo un montón, ¿sí? Ese que ahorita no están viendo, digamos, la pizarra completa, está un poco más pequeña, pero aquí pueden incluir 3.0, 3.1, 3 horas para poder resolver problemas, 2 problemas resueltos, esas mismas 3 horas, 3 problemas, y lo último que es viable para 3 horas de resolución de problemas es el plan de producción 9. Exactamente, porque eso está definido dentro del conjunto de producción. Miren, esta relación no necesariamente tiene que ser así. Eso depende de la especificación que nosotros tengamos. Es un poco lo que ustedes van a hacer en los ejercicios 2 y 3, que no los voy a resolver acá, sino que les pediría que ustedes lo hagan por su cuenta, que nos traigan inquietudes y las hubiesen. Depende de eso. Pero para este contexto en particular, lo más que puedo resolver son 9. ¿Sí? En la medida que ustedes tienen más conocimientos, tienen más habilidades, entrenan un poco más, pues su técnica les va a permitir ampliar la frontera.
Muy bien. También vamos a explicar por qué en economía asumimos cierta forma de la frontera, es lo que vamos a ir viendo en clases posteriores. Bueno, jóvenes, definición de vector técnicamente eficiente. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea todo. Ahí está. Fíjense bien, vector técnicamente eficiente. Para que un vector sea técnicamente eficiente, primero vamos a considerar este vector y sub i. Miren, lo voy a hacer más grande para que vean bien la notación. Vamos a tener un vector y sub i que tiene la forma y sub i1, donde este primer componente es un producto neto, miren. Y los demás componentes que se van a nombrar con X corresponden hasta L, que sería el tamaño de este vector, miren. Veámoslo acá. El primer componente es un producto, lo que acabo de explicar. Y todos los demás componentes van a ser insumos netos, ¿sí? Que va desde 2 hasta L, lo que les había indicado. Dice que este vector y sub i es un vector técnicamente eficiente primero si está contenido dentro del conjunto producción. ¿Cómo así que está contenido? Pues ese vector tiene que ser posible generarlo, producirlo, o sea, tiene que ser técnicamente viable, ¿sí? Una forma que tiene que ser viable y que al mismo tiempo ese vector J no esté produciendo más que I. Entonces, fíjense bien, para que I sea eficiente no puede existir un J que sea viable y que J esté produciendo más que I. Porque si J produce más que I, ¿será que I es eficiente? No es eficiente. Miren, eso es lo que nos está diciendo en esta simbología. Lick, ahí prácticamente está delimitando los vectores. Exactamente, aquí lo que estamos haciendo, Elder, muy bien, es separando, es delimitar qué es eficiente y qué no. Pero es una eficiencia relativa, ¿verdad? Es relativa, exactamente, porque la estamos comparando. Muy bien, Saúl. Excelente, jóvenes, muy bien, me están siguiendo. Entonces, si ese vector J produce más que I, no es eficiente. ¿No es eficiente cuál? I, porque encontramos un J que está produciendo más. Ahora, mucho ojo. J tiene que ser viable, miren. J tiene que ser viable. Tiene que estar este ejemplo que estamos viendo acá, este conjunto de producción. Y vamos a ver cómo la definición de vector técnicamente eficiente que acabamos de ver en las diapositivas es consistente con lo que ya prácticamente ustedes me indicaron. O sea, ustedes ya tienen el concepto, lo único que estamos haciendo es formalizarlo, digámoslo así, matemáticamente, técnicamente, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren, retomemos el concepto de vector técnicamente eficiente, la definición, mejor dicho. A partir de eso, nosotros vamos a ver lo siguiente, fíjense. Primero nos está indicando que Y sub I es un vector técnicamente eficiente. Primero, si pertenece al conjunto de producción. Y al mismo tiempo no encontramos un J, miren. Y al mismo tiempo no existe un vector J que también sea viable y al mismo tiempo, voy a colocar acá, perdón, Y sub J. Y sub J1 esté produciendo más que Y sub I1. Recuerden que el primer componente es el producto neto. Esté produciendo más o la misma cantidad. Con una menor cantidad en sum de J comparado con I. ¿Sí? Eso es lo que está detrás de ese concepto, pero veámoslo para este ejemplo en particular que estábamos analizando. ¿Sí? Nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Es el vector
X, Y igual a 2,4. Vamos a colocar 2,3. ¿no? Bueno, es el vector 2,3, un vector técnicamente eficiente. Ahora lo vamos a estudiar. ¿verdad? Vamos a asumir que este es nuestro vector Y. ¿Sí? Entonces vamos a decir que Y sub I para nosotros es 2,3. Estamos analizando este conjunto producción y queremos separar los vectores técnicamente eficientes de los que no lo son. Entonces vamos a la definición. Un vector es técnicamente eficiente, primero, si pertenece al conjunto producción. ¿Qué me dicen ustedes? ¿2,3 pertenece a este conjunto producción? Sí. Perdón, alguien había levantado la mano, Camilo. Sí, Lick, un vector, perdón, técnicamente eficiente, dijo, ¿verdad? Sí. Significa que está dentro del conjunto de producción. Esa es la primera característica, la primera condición, más no la única. Ajá. Sí, ahorita vamos a ver qué más nos pide la definición de vector técnicamente eficiente. Okay, la gracias. primera me la acaban de responder correctamente ustedes. 2,3 está dentro de mi conjunto de producción. Sí, porque es viable. En 2 horas puedo resolver 3 problemas. Sí. De hecho, está acá, miren. 2, 3 está dentro de mi conjunto de producción. ¿Sí? Camilo, no sé si nos iba a consultar algo más. Antes de solo continuar. eso, gracias. Eso, gracias. Muy bien, cualquier cosa me van indicando. Entonces, la primera respuesta es correcta, ¿verdad? Sí forma parte, es decir, esto pertenece a mi conjunto de producción. Pero para que este sea eficiente, fíjense que no puede existir otro J que también esté en el conjunto de producción, que verifique esta propiedad. Pues fíjense bien, voy a tomar otro plan de producción que también está ahí. Vamos a contrastarlo, a ver si efectivamente este pasa el filtro para poder ser un vector técnicamente eficiente. Entonces voy a tomar un J adrede que va a ser este plan de producción. 2,4. 2,4 jóvenes. Vamos a ver si puedo encontrar uno. Si no existe, este lo es. Pero si existe uno, pues este no lo va a hacer, ¿verdad? ¿Sí? Pues 2,4, que sería el J, ¿pertenece a mi conjunto de producción? Sí. Sí, jóvenes, pertenece, miren. Pertenece porque está dentro de la región del conjunto de producción. ¿Ven? Aquí lo tengo. Sí, pertenece. Y vamos a ver las propiedades. ¿Será que ese Y sub J en términos de producto es mayor al de Y sub I? Sí. Sí, fíjense que es mayor a 3. Ahora, ¿qué pasa con la cantidad de insumo? Pues efectivamente verifica esto. Nos damos cuenta que 2 es menor o igual a 2. Sí, ¿verdad? Es menor o igual. Efectivamente, son iguales. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos ya un vector J que es viable y que está produciendo más que I. Entonces, ¿qué podemos decir de I, de este vector I? Que no es técnicamente eficiente. Exactamente. Muy bien, jóvenes. Muy bien, Saúl. Entonces, fíjense que Y sub I no es un vector técnicamente eficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontramos otro que está produciendo más. Entonces, se dan cuenta, este punto de acá forma parte del conjunto de producción, pero no es un vector técnicamente eficiente. Ahora, jóvenes, ¿qué me dicen ustedes de 2,4? Ya dijimos que 2,3 no es eficiente. Ahora veamos el vector 2,4. Es el más eficiente. En 2 es el más eficiente. Vamos a revisar, jóvenes. Nos vamos con la definición. 2,4 pertenece al conjunto de producción, pues ya lo analizamos, ya vimos que sí pertenece. Ahora va a ser este mi vector I. Vamos a ver si puedo encontrar otro. Yo puedo colocar 2,6. Fíjense que acá 6 produce más que 4.
pero con no la es misma viable. cantidad de insumos. Pero no está dentro de las posibilidades. Exactamente. Sale del límite. Exactamente, jóvenes. Fíjense que 2,6 efectivamente genera un nivel de producto mayor al vector Y, pero el problema es que no pertenece al conjunto producción, o sea, no es alcanzable para la firma, que sería este punto de acá. Entonces, como no pudimos encontrar un vector que esté produciendo más, pero que al mismo tiempo forme parte del conjunto de producción por el hecho de ser viable, en consecuencia, 2,4 es un vector técnicamente eficiente. Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Que 2,4 es un vector técnicamente eficiente. Jóvenes, si nosotros generalizamos este comportamiento que tenemos acá de los vectores técnicamente eficientes, gráficamente, ¿dónde estarían ubicados? O sea, si observamos el conjunto producción, ¿dónde podríamos identificar los vectores técnicamente eficientes? Dentro del conjunto de producción. En la frontera. Exactamente. En Muy el bien. margen. Exactamente, en el margen, en la frontera, en el límite. Muy bien, jóvenes. Entonces, dentro del conjunto producción hay una región de eficiencia, la que nos interesa a nosotros como economistas. Y la región de eficiencia dentro del conjunto producción se encuentra en el límite. El límite nos describe lo que es eficiente considerando lo posible. Exactamente. Entonces, esto de acá son los vectores técnicamente eficientes. Para que un vector sea técnicamente eficiente, tiene que ser viable. Si no es viable, no tiene la categoría de eficiencia. Exactamente. Pues jóvenes, muy bien. Lo tienen claro. Casi que 100 puntos, jóvenes. Si un examen ahorita estoy seguro que todos sacarían 100. Oscar. Licenciado, ¿el vector técnicamente eficiente también se puede considerar como nuestro mayor grado de satisfacción? Digamos que sí, pero para el caso de la firma. Porque la firma, recuérdese que quiere maximizar su producción con el objetivo de poder maximizar sus ganancias, independientemente de la estructura de mercado. Entonces, efectivamente, al final se considera como un punto óptimo para la firma, porque dada la cantidad de insumos, pues les está obteniendo la mayor eficiencia. Exactamente, les está sacando el mejor provecho, si quisiéramos verlo así intuitivamente. Exactamente. Pero ahí habría que compararlo con la utilidad que está obteniendo, ¿no? Para que realmente... Sí, claro, es un análisis parcial. Y aquí no estamos incluyendo ni siquiera tema de costos ni de ganancias, pero si fuera parcial, que es un buen punto el que señala Saúl, un análisis parcial, pues sí, efectivamente esto refleja pues la, la elección que tendría la firma, ¿verdad? La firma siempre quiere ubicarse sobre la frontera. Y aún más, quisiera ampliar esa frontera. Pero ¿cuál dijimos que es la clave para poder ampliar la frontera? Mejorar la técnica. Tecnología. Muy bien, jóvenes. Sí, ya están para el examen parcial. Fíjense. Me parece muy bien la forma en la cual estamos trabajando. Licenciado, Bueno, fíjense que nosotros... Sí, perdón. claro, adelante. Entonces, podríamos utilizar esta gráfica o esta misma fórmula de producción como mi capacidad máxima de una producción también, se podría decir. O sea, esta Sí. Sí, al final de cuentas, usted dentro de su conjunto producción, que es todo lo que tenemos acá, usted siempre busca ubicarse sobre la frontera que le define su región de eficiencia, digámoslo así, ¿verdad? Sí. Ahora, fíjense bien, hay un análisis adicional y es un poco la forma de esa frontera. La forma de la frontera depende mucho de la especificación del conjunto de producción, porque no es lo mismo el ejemplo 1 que yo les di que el ejemplo 2. ¿Qué es lo que podemos observar acá adicionalmente? En la medida que nosotros estamos añadiendo estas unidades de insumo variable, que sería el número de horas, ¿qué es lo que pasa con la producción? La producción crece, pero ¿crece a qué ritmo? ¿A un ritmo creciente o decreciente? Creciente. Creciente. O sea, se está acelerando la producción. Entonces, además del hecho de que para cada nivel de insumo nosotros buscamos la cantidad más, podemos hacer un análisis de cómo al momento de incrementar las unidades de insumo variable, la producción va cambiando.
y va creciendo a un ritmo creciente, porque eso se vuelve exponencial prácticamente. Entonces, ¿cuál sería el límite que tendría la firma? Pues la firma siempre quisiera contratar mayor cantidad de trabajo, o bien trabajar un número mayor de horas, porque la producción va a crecer a un ritmo que se está acelerando, digamos así. Y eso tiene que ver con un análisis de derivadas que nosotros vamos a hacer en su momento. Entonces, la frontera también nos da un indicador. Además de lo que ustedes están indicando, que para cada nivel de insumo maximizo mi cantidad de producto en la frontera, que es el nivel eficiente, yo puedo observar cómo cambia la producción cuando decido incrementar la cantidad de insumo. Y esa es información adicional. Exactamente. Cuando ustedes hagan el ejercicio 2 y 3, se van a dar cuenta de la diferencia. Muy bien, jóvenes, más inquietudes. Entonces, fíjense que a ustedes les quedaría como ejercicio hacer el que está en la diapositiva. Yo lo hice acá con el que ya habíamos trabajado, pero les voy a mostrar. Ustedes van a hacer miren, este ejercicio que es similar, ¿verdad? Tienen que definir cuáles de los planes de producción que están acá son técnicamente eficientes siguiendo esta misma metodología, ¿verdad? La que acabamos de utilizar. ¿Sí? Entonces, jóvenes, vean acá este esquema. Este esquema nos ayuda mucho a resumir lo que estamos viendo, ¿sí? Fíjense que hemos analizado una diversidad de fenómenos productivos, ¿sí? Aquí tenemos el output, que sería el producto. Nosotros vamos a caer al final del día, vamos a analizar al final del día lo que es una función de producción, que parte del conjunto de producción que acabamos de estudiar, eso lo vamos a ver ahora. Ahora, esa función de producción contiene muchos insumos. Nosotros los podemos clasificar. Por ejemplo, por una parte tenemos el capital físico. ¿Se acuerdan que para el caso que vimos de la producción de pan? Nosotros dijimos, mire, requerimos de las instalaciones, de los hornos, qué sé yo, de más equipo, toda la capacidad instalada de la panadería. También requerimos trabajo, que sería la persona que elabora el pan, los panaderos, ¿verdad? ¿Sí? También requerimos materias primas, ¿sí? ¿Cuáles serían estos? Pues dijimos que estaba la harina, el azúcar, el agua, la mantequilla, todo lo que se requiera, ¿sí? Pero también la producción depende de la técnica, jóvenes, de la tecnología, y ustedes lo definieron muy bien. La tecnología son los conocimientos, miren. Vuelvo a repetir, para nosotros los economistas la tecnología tiene una concepción mucho más amplia, ¿sí? Son los conocimientos, son las habilidades, son las destrezas, ¿sí? Incluso aquí incluye las habilidades gerenciales, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes que van a ser gerentes, tomadores de decisión, entonces, las habilidades que ustedes tengan van a hacer que la productividad de una firma vaya a aumentar. Y ese es un activo intangible, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya con este esquema ya prácticamente definido, fíjense bien, requerimos de insumos para poder generar un producto y el vínculo es a través de una función de producción. Pues lo que vamos a hacer ahora es definir qué es una función de producción y con eso vamos a terminar la clase del día de hoy. ¿Sí? Yo creo que pueden ver esto. Así, ahorita ya pueden ver la otra diapositiva. ¿Se acuerdan que todo inició a partir de una definición intuitiva de producción? Es un proceso de transformación, ¿no? Es un proceso en el cual se combinan insumos para poder generar un producto. Para poder formalizarlo, iniciamos con un vector de producción, continuamos con vectores técnicamente eficientes y con un conjunto de producción. Pero el instrumento que nos va a servir a nosotros para poder construir la teoría microeconómica de la producción es el de función de producción. ¿Miren? Este concepto es fundamental porque sobre él nosotros vamos a trabajar el estudio de la producción, tanto en el corto como en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definir en la pizarra qué es la función de producción y lo vamos a explicar detalladamente y vamos a concluir con un ejemplo muy pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, como título en sus copias, jóvenes, yo lo voy a colocar acá en la pizarra, función de producción. De aquí en adelante vamos a trabajar nada más con funciones, ¿sí? Ya del conjunto de producción prácticamente vamos a extraer nada más la parte que nos interesa, de ahí lo vamos a dejar olvidado. Entonces, jóvenes, como les dije, que vamos a trabajar el tema de función de producción.
Función de producción. Lo vamos a representar con una F. Entonces, ¿qué es la función de producción? Para seguir el hilo conductor de lo que hemos venido estudiando, fíjense que la función de producción es un subconjunto. Es un subconjunto del conjunto producción, la de Y, que incluye a todos los vectores que son técnicamente eficientes. Esa es la definición número 1. Es un subconjunto del conjunto producción que integra a los vectores eficientes, técnicamente eficientes. Ese técnico, ustedes ya saben qué es, ¿verdad? Está condicionado a la forma en la cual se produce, que fue lo que nos indicó Gaby en su definición inicial. La forma en la cual hacemos las cosas es la técnica. Por ejemplo, una técnica de estudio es prepararse 3 horas antes del examen parcial. Es una técnica. Tal vez no es la mejor, pero es una técnica. La forma, ¿verdad? Cómo hacen las cosas. Otra puede ser estudiar progresivamente, es otra técnica. Una es más eficiente que la otra, pero está condicionada a la técnica. Definición 2, que es equivalente, prácticamente. ¿Sí? Es la cantidad máxima de producto que se puede generar dados los insumos. ¿Se acuerdan que todos son netos, ¿verdad? Todos están ya neteados. Dados los insumos y la tecnología disponible. Definición equivalente. Y número 3, un poco más específica, es una ecuación que describe la relación entre los insumos y el producto. Y el producto. Entonces, sí, bueno, ya ahora ya viene lo que ustedes me indicaron prácticamente desde que vimos el conjunto. Hay una parte que realmente nos atañe y otra que no es tan relevante, ¿verdad? Sí. Porque aquí tenemos todo lo que es posible, pero hay una parte ineficiente. Y la economía tiene que ver con eficiencia. ¿Sí? Entonces, la parte que realmente nos compete es aquella parte en la cual tenemos los vectores técnicamente eficientes. Entonces, veamos la primera definición. Es un subconjunto, o sea, es una parte del conjunto producción que nada más va a incluir los vectores técnicamente eficientes, o sea, lo que tenemos al margen, en la frontera, en el límite, nada más lo que tenemos en rojo. La colección de esos vectores van a estar en la función de producción. Entonces, de esa cuenta nosotros podemos construir un conjunto que termina siendo un subconjunto, ¿verdad? Entonces, ese conjunto lo vamos a representar con una F. Como lo que tenemos en la función de producción son vectores, pues lo vamos a representar en la forma genérica X, Y. ¿Se acuerdan que X es un insumo neto y Y es un producto neto? Lo definimos en su momento. Estos pertenecen al plano, están en R2. Jóvenes, ¿quién me ayuda a construir la relación entre el insumo y el producto? Recuérdense que ahora no es una región. Ahora nada más es una parte. Pues, ¿cómo es la relación de Y con X?
donde y es mayor o igual a x al cuadrado. De hecho, solo hay que hacer una pequeña corrección ahí. Digamos que no pueden ser mayores porque si no incluiríamos todo esto, miren. Teníamos toda esta región. Y dijimos que nada más iban a ser los vectores que están en la frontera, no los que están por arriba de ella, porque los que están arriba de ella no son alcanzables. Y para que sea igual? Solo igual. Exactamente. Son iguales, no hay en regla, ¿sí? Tienen que ser iguales. ¿Cómo así? Si tengo una hora para poder resolver problemas, mi nivel de eficiencia es un problema. Un problema nada más. Entonces, miren, voy a colocar 1 y 1 al cuadrado me da 1, que sería el producto, problema resuelto. 3 horas. 3 horas para poder resolver problemas, mi nivel de producto, el óptimo, ¿cuál va a ser? 9. 9. Bueno, ya no van a ser menores o iguales, porque los menores son viables, pero no eficientes. Mientras que la función de producción incluye nada más los que son eficientes, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo cambia ahora nuestra definición de conjunto nuestra definición de función, perdón, partiendo del conjunto. ¿Sí? Ahora van a ser los niveles de producto igual a esta especificación. ¿Sí? Y por último, X va a ser positivo. O bien 0. Entonces, ven la diferencia, jóvenes. El conjunto producción, y lo voy a colocar aquí para que vean el contraste. Vean el conjunto. X, y hasta acá no tenemos cambio alguno. Miren, sigue siendo igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Los niveles de producto acá van a ser iguales, pero a la vez menores que este nivel de insumo al cuadrado. ¿Se dan cuenta de la diferencia ahora? Aquí estoy incluyendo un montón de niveles de producto que son posibles, pero no son eficientes. Por ejemplo, aquí estoy incluyendo 3,5. ¿Qué me dirían ustedes? Silic. Sí, muy bien. ¿Y acá? Ahí no. No. Aquí estoy incluyendo nada más un vector. ¿Y cuál sería este vector? 3,9. Exactamente. Muy bien, jóvenes. ¿Sí? Entonces, esto de acá es un subconjunto de esto. Pero lo que tengo en rojo es lo más eficiente. Y sobre esto vamos a trabajar nosotros. De esa cuenta, jóvenes, me voy a la segunda definición, es la cantidad máxima, porque efectivamente al momento de colocar una relación de igualdad, estoy identificando el máximo para cada nivel de insumo. Miren, está condicionado al nivel de insumos y obviamente la técnica. ¿Sí? Y por último, pues es una ecuación. Claramente es una ecuación que describe cómo se relaciona el insumo, número de horas, con el producto, problema resuelto. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a empezar a estudiar la producción en 2 escenarios, corto plazo y largo plazo, y eso lo vamos a empezar a ver el día viernes, ¿sí? Antes de resolver inquietudes, como les comento, el día viernes nosotros vamos a tener una única clase a segunda hora, los viernes se unen los salones, ¿sí? De tal manera que microeconomía va a ser en un único horario de 7 a 8:30, ¿sí? Eso aplica nada más para los días viernes, ¿de acuerdo? Pues, jóvenes, ¿alguna inquietud en lo que acabamos de ver? Bueno, en general lo que vimos el día de hoy, particularmente lo último, ¿verdad? ¿Sí? Lico, una consulta. Y tengo una duda en la ecuación. ¿Esa ecuación es porque así debe ser o es el ejemplo que tenemos? Un ejemplo que sea x al cuadrado, puede variar, depende del caso que tengamos. Exactamente, depende del caso. Ustedes cuando hagan el inciso 2, ¿se acuerdan que les pedí que lo hicieran? Se van a dar cuenta que la función de producción, porque de hecho, graficar nada más gracias por la pregunta, Elber, ¿sí? Si yo quisiera graficar nada más la función de producción, ¿qué tendríamos? Tendríamos nada más una línea, ¿verdad? ¿Sí? Vean acá el conjunto. Vean la gráfica de la función de producción. En esencia es esto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Tengo 1, 2, 4, 3, 9. Si ustedes desordenen las escalas y todo, pero vean la forma. La función de producción es nada más el límite, ¿sí? Es la frontera. Ahora, concretamente su pregunta, Elder, efectivamente depende de la especificación. Depende cómo nosotros vayamos a concebir como economistas que se comporta el fenómeno productivo.
¿Será que en la medida que yo incremento el número de horas, mi productividad aumenta de forma creciente? ¿O por el contrario, creen ustedes que se comporta de forma más lineal? O bien, por último, ¿creen ustedes que se comporta de forma más decreciente? Eso es lo que nosotros vamos a Creciente. estudiar en el curso. Eso es lo que vamos a estudiar. Hay una teoría que es de David Ricardo que nos permite explicar el comportamiento que nosotros esperamos, ¿verdad? Sí. Pero eso obviamente lo vamos a ver. Entonces, concretamente, Elder, eso es lo que nos dice esta especificación, pero no necesariamente tiene que ser así. Pueden haber muchas formas de funciones de producción y cada forma nos dice cómo se comporta el producto cuando decidimos aumentar la cantidad de factor variable. Por ejemplo, vea esto que tenemos en rojo. Si bien en la medida que aumenta el insumo, aumenta el producto, acá aumenta el producto cada vez menos. Entonces, eso tiene un comportamiento distinto al que tenemos, por ejemplo, en medio, donde aumenta, pero aumenta cada vez más. Entonces, ¿cómo creemos los economistas que se comporta la producción en ese contexto en el cual nosotros podemos incrementar las unidades de factor variable? Es lo que vamos a estudiar en las próximas clases, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a asumir un comportamiento. Primero Camilo y después Limbi, Abigail. Camilo. Lick, estuve leyendo el libro de Piloña Ortiz y explica que la función de producción es la función entre insumos, capital y trabajo. ¿Es eso lo mismo, el mismo que estamos viendo o es diferente? De hecho, el viernes nosotros vamos a clasificar los insumos. Dado que ya tenemos una función de producción que representa lo máximo, o sea, la cantidad máxima, a eso me refiero, vamos a categorizar los insumos en dos, de hecho, capital y trabajo. Y vamos a agregarle un componente no observable, que es un activo intangible, que es la tecnología. ¿Sí? Entonces, el día viernes nosotros vamos a hacer esa clasificación que usted señala. Exactamente. Muchas gracias, Lick. Abigail. Sí, es que no le había escuchado bien si este viernes teníamos clases, pero según le escuché, sí, este viernes, ¿verdad? Sí, es este viernes. Gracias, Abigail, por la pregunta. Efectivamente, este viernes a las 7 de la noche vamos a tener nuestra clase de micro utilizando, pues en su caso no hay ningún problema, pues el vínculo de segunda hora, ¿verdad? Si alguno de ustedes de acá está en primera hora o está recibiendo su clase ahorita segunda y está en primera, tiene que entrar con el vínculo de segunda hora. Ok. Muy bien, jóvenes, por el día de hoy, pues sería esta la clase. Igual si tienen más inquietudes me voy a quedar acá un momento a resolver dudas o comentarios o algo más que tengan, pues de lo contrario los veo el día viernes. Tengan feliz noche. ¿Sí? Licenciado, buenas noches. Hay manos levantadas, está Rodrigo y Baker. ¿Sí? Entonces, Rodrigo. Gracias, Lick. Perdone, solo si fuera tan amable de volver a explicarnos o a aclarar por qué dio por entendido, digamos, de que en el ejemplo íbamos a utilizar el primer cuadrante cuando nos dijo que sea X insumo neto, entonces es positivo. Es que tal vez me confundí un poquito porque al inicio de la clase entendí que lo neto se refería a la diferencia entre la oferta y demanda. Y justamente nos daba que en trabajadores nos daba menos 100. Entonces ahí me confundí un poco, Lick, porque yo veo menos 100 como neto, pero aquí lo entendimos como de por sí como positivo y por eso usamos el cuadrante 1. Si fuera tan amable de aclararlo, perdón, Lick, disculpa la molestia. No, no, al contrario, es una muy buena pregunta porque a partir de ahora vamos a trabajar con el cuadrante, con el primero, que es el relevante, ¿verdad? Usualmente nosotros siempre trabajamos con el primero, a menos en economía es más relevante el primero porque ahí tenemos valores positivos en ambos ejes, ¿verdad? ¿Sí? Pues como les indicaba inicialmente, pues nosotros íbamos a separar o podíamos diferenciar un insumo de un producto a través del signo, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, teníamos un vector acá, y sub i, donde teníamos menos 100, 250, y luego teníamos que, digamos, el primer componente nos hacía pensar que teníamos un insumo, ¿verdad? Mientras que el segundo, pues, un producto. Digamos, bajo este escenario, pues yo tendría que utilizar, si quisiera graficarlo,
pues no el primer cuadrante, sino el cuarto. 1, 2, 3. ¿Sí? No es al Pues, revés. ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Que el de izquierdo sería el segundo, el de abajo el tercero, el de abajo el cuarto, ¿no? ¿Verdad? Digamos, Sí, en tiene contra de razón las porque agujas en del ese reloj. sentido, En contra de las sí, agujas tiene del toda reloj. la razón. Sí. Entonces aquí debería utilizar gracias por la observación, Saúl. Pues fíjense que en lugar de utilizar que tendría menos 100 de cada 200, pues la gráfica me quedaría de este lado, ¿verdad? ¿Sí? Si quisiera graficar mi conjunto, aquí tendría menos 100, 200, y aquí menos 100, 250, asumiendo que este sea el más eficiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros dijimos, asuma, o sea, así le colocamos asuma, que X va a ser un insumo. Digamos que sea X o sea Y. X va a ser un insumo. Como es un insumo, ya no es necesario colocarle el signo menos, porque ya categorizarlo o definirlo de esta manera hace que el signo menos que tengo acá sea redundante colocarlo nuevamente, porque ya dije que X es un insumo. Sería hacer sobre explícito el hecho de que el primer componente pues, va a ser un insumo neto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajo este supuesto, pues ya decimos que Y sub I va a tener la forma 100, 250. No me preocupo porque el primer componente es un insumo. Colocar el signo menos es hacer sobre explícito el hecho que es un bien requerido. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite esto? Pues ahora tengo un positivo acá y otro positivo acá. Y ya puedo tener 100 acá y 200 acá. Y puedo tener el otro, ¿verdad? 100, 250, que sería este que tenía este lado. Entonces, si se da cuenta, ahora puedo graficar mi función de producción o el conjunto, si lo quisiera, ya trabajando nada más en el primer cuadrante. Ya no trabajando en este, que sería el segundo. ¿De acuerdo? Entonces, al momento que nosotros indicamos que este bien va a ser un insumo, ya no es necesario colocar el signo menos, porque ya lo categorizamos. Ya no necesitamos del diferencial de signos para poder separar qué bien es un insumo de qué bien es un producto. ¿Sí? Esa sería la respuesta, pero no sé cómo estamos ahí. Si Sí, quedó muy claro. claro. Muchas gracias, Luke. Sí, muy claro, muchas gracias. Sí. Entonces, eso lo vamos a hacer de aquí en adelante. Vamos a asumir que los componentes definidos en su forma, como le vamos a hacer, usualmente va a ser el primero, pues el primero va a ser un insumo. Entonces ya no requerimos colocar el signo menos. Y como ya no requerimos el signo menos, ya puedo trabajar en la parte positiva del sistema de cuadrantes, tanto para el sistema de coordenadas, tanto para X como para Y. Ahora sí, Baker. Sí, licenciado, una duda respecto a eso. Entonces, esos datos ya nos lo estaría dando el ejercicio. ¿Cuáles datos? Por ejemplo, el menos 100. Sí, para este caso ya se los había dado, pero usualmente lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con funciones. Y yo lo puedo indicar. Fíjense que tenemos una función de producción, siempre X insumo, Y producto, donde Y sea igual al logaritmo de X, se me ocurre. Pues ya con esta especificación, usted ya puede construir sus planes de producción. Por ejemplo, ¿cuánto sería si tuviera 100 unidades de insumo? ¿Cuánto sería el nivel de producto bajo esta especificación de la función? ¿2? No. Exactamente, muy bien, Gaby, 2. Si tuviese 1000. 3. Exactamente, ¿verdad? Ahora, más que encontrar los valores, jóvenes, me interesa la forma de la función. Gráficamente, ¿cómo sería esta función? ¿Sería una función convexa, lineal o cóncava? ¿Cómo dijo, perdón? Si digamos que si yo quisiera graficar, en lugar de armar una tabla y colocar los puntos, si quisiera graficar esta función de producción, ¿qué forma tendría esta función gráficamente? Por ser una función logarítmica. ¿Será que es una función convexa, lineal o cóncava?
Cóncava. Cóncava. Exactamente. Muy bien, jóvenes. Ya lo saben, pero excelente. ¿Sí? Recuérdense que no corta al origen, sino que corta por acá y sería algo como esto. Y esto tiene implicaciones importantes, jóvenes, porque lo que nos está indicando es que la producción aumenta en la medida que aumenta la cantidad de insumo, pero ese incremento va siendo cada vez. ¿Cómo es el incremento? Cada vez menor. Exactamente. Y eso Sí. nos dice algo de cómo se comporta el producto. El producto tiende a tener cierto límite y eso nos da cierta restricción para la firma. ¿Sí? Entonces, contestando a la pregunta original, pues sí, digamos que yo les daría una ecuación. Esa ecuación puede ser cualquier especificación, pero lo que nosotros tenemos que hacer como economistas es leer qué está detrás de eso, ¿verdad? O sea, qué nos está diciendo respecto de la relación del producto con el insumo. Esto de acá sería prácticamente la jornada laboral que nosotros tenemos día a día. ¿Será que somos más productivos en las horas iniciales, en la mañana, o en las horas finales, que sería la tarde-noche? De lunes a mañana. miércoles. Digamos que sí, podríamos verlo en semanas o podríamos verlo en un día, Saúl, muy bien. Si fuese en un día, ¿somos más productivos en la mañana o en la tarde? La mañana. La mañana. Pues es lo que estamos viendo acá. La productividad termina siendo mayor que en la jornada, en la segunda jornada. Por eso son hipótesis que el economista tiene que validar y explicar. Al punto que voy es que más que armar una gráfica, nos interesa analizar qué está detrás de esa gráfica, que sería la parte del análisis económico que nosotros vamos a hacer. Entonces, por el momento, si se dan cuenta, jóvenes, no hemos visto una teoría como tal, no la estamos viendo, nada más estamos construyendo los cimientos para poder estudiar la teoría que nos va a indicar cómo creemos nosotros que se comporta la producción, cóncava, convexa o lineal. Y para ello vamos a utilizar una teoría, como les indicaba, que es la de David Ricardo, ¿sí? Un economista clásico. Entonces, como estamos ahí, resolví la inquietud. Baker, creo que me había preguntado. ¿Sí? Sí, licenciado. Excelente explicación, muchas gracias. Muy con gusto. ¿Alguien más había levantado la mano, joven? Sí, Lick, Sí, perdone, buenas noches. Yo lo voy a llevar a la historia del día lunes, Lick. Fíjese que no me pude conectar el día lunes, entonces solo quisiera saber cuáles son los puntos que vio el lunes y qué vía de comunicación vamos a utilizar para hacer llegar, porque veo que ya tienen unas diapositivas. Entonces quisiera ver qué vía está utilizando para hacerlos llegar. Muchas gracias, Lick. Sí, fíjese que le voy a habilitar el chat. Yo creo que Juanfer no está por acá, ¿verdad? Mi auxiliar con Fernando. No, creo que no está. Bueno, habilité el chat. Le voy a indicar en la clase número 1. Nosotros, bueno, prácticamente vimos una introducción al curso, o sea, no vimos mayor contenido. Lo único que nosotros vimos como concepto fue plan de producción, la definición. Está prácticamente contenido en las diapositivas introductorias, pero toda la parte de diapositivas, laboratorios, programas, nosotros lo subimos a una página de Classroom, ¿sí? Entonces habría que hacer El código, una ¿no, Lick? Sí, el código, eso que ahora estaba pensando, pero no está acá Juan Fernando. Lo que puedo hacer es darle el correo a Juan Fernando para que le pueda escribir a él y que le dé acceso a la página. Acá lo tengo, Lick, ahorita lo voy a poner. ¿Ya? Excelente. Súper, gracias. Gracias, compañera. Son más eficientes en eso, jóvenes. Te voy a poner el link de WhatsApp que hicimos, ahí solo estamos nosotros y ahí estamos compartiendo las grabaciones de la clase que solo son pues entre nosotros, ¿verdad? Y también capturas de pantalla por si quieres hacer apuntes. Qué bueno que están trabajando en forma colaborativa, jóvenes. Esto me parece muy bien. Pues ya tiene ahí bastante apoyo de los compañeros. Hay que ponerse al tanto. Sí, Lick, muchas gracias. Un gusto. Gracias, Gabriel. Gracias, Lick. Buenas noches.
Jóvenes, nos vemos entonces el día viernes. Lean bastante. ¿sí? Gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, que ya están leyendo. Muchas gracias. Entonces, saludarles. Gracias por su tiempo, licenciado. Muchas Gracias, Lick. Feliz noche. No, no. Feliz noche, Gusto, compañeros. El laboratorio tiene una parte teórica. Ya empiecen ahí en la parte teórica, ya pueden empezar a hacer la parte de los conceptos y todo. Entonces avancen en esa parte para que no se les vaya acumulando Hay las fecha para tareas el laboratorio. Sí, sí, ya está el laboratorio 1 y una parte donde hay que definir. Entonces ya pueden empezar a definir unos conceptos. ¿verdad? Ya con eso ya tienen buena parte. Eso está en el Classroom. Sí, eso está también ahí en la página del curso. Muchas gracias. Bien. Licenciado, una pregunta. Sí, Gabriel. En el laboratorio hay unos, dice defina los siguientes conceptos, pero no sé si es a mano que lo tendríamos que hacer. Buen punto, no les he hablado de esa parte, tiene razón y con lo que me está preguntando, Gabriel. Yo los estoy haciendo en Word. No sé si- Miren, por mí no hay ningún problema que utilicen la tecnología, porque eso les permite ser eficientes, ya lo acabamos de ver. Ahora, el problema, jóvenes, es que, digamos, por mí no hay inconveniente. Y bueno, la realidad es que quien coloca un poquito las restricciones ahí, quien las impone es Juan Fernando, porque él está encargado de toda esa parte, ¿verdad? Pero lo único que sí les pediría, jóvenes, es que lo hagan ustedes, porque hemos tenido experiencias, jóvenes, de que les dejamos que lo hagan en computadora y ¿qué es lo que pasa? Todos tienen exactamente la misma definición, lo que pasa es que le cambian de letra, ¿verdad? Y le cambian de tamaño y termina siendo lo mismo, jóvenes. Entonces, ahí hay un problema, porque ahí no sabemos quién y al final todos terminan afectados, todos los que tienen la misma definición. Entonces, concretamente, Gabriela, buena pregunta la que me hizo. No, lo pueden hacer a computadora si quieren, o sea, no hay ningún problema, pero jóvenes, desde ya les indico, 2 definiciones iguales, porque la idea es que ustedes la definan con sus palabras. 2 definiciones iguales, no los lamentamos. Los 2 tienen 0 en mi laboratorio, ¿sí? Entonces, mi consejo es que lo hagan a mano. ¿Lo pueden hacer a computadora? Sí, lo pueden hacer a computadora, pueden hacer, pero mi consejo es que lo hagan a mano. Ah, ya dice ahí. Entonces, jóvenes, ahí sí no tengo yo injerencia, gracias Alicia, ¿sí? Todo lo que es el tema de laboratorios, quien tiene la autoridad ahí es Juan Fernando. Entonces, como ya hay algo escrito ahí, yo no me meto en esa parte porque él califica, él da retroalimentación, él se encarga de toda esa parte. Entonces, gracias Alicia, muy amable, porque así no entramos en conflictos. Entonces, Juan Fernando dice, mire, ¿quién es usted para andar cambiando las reglas? No, entonces, jóvenes, ya están ahí las instrucciones. Ahí ya no se puede hacer nada. Manuscrito. Ok, Lick, muchas gracias. Feliz noche. Jóvenes. Feliz noche. Gracias, Lick.